nosotros continuamos entonces con la presentación de Carlos Eduardo González Miranda, que ya debe estar conectado con nosotros también, ¿sí? Carlos está por ahí también, es correcto. ¿Qué tal, Carlos? Lo presento entonces, panameño, nacido en la ciudad de Boquete, provincia de Chiriquí. Obtuvo su título de licenciado en Economía en la Universidad de Panamá y ha realizado estudios de posgrado en Programación Financiera Pública en el Instituto del FMI y sobre finanzas y reestructuración de empresas públicas en la American University. Actualmente trabaja en el Ministerio de Economía como director de presupuesto de la Nación, cargo que ejerció también en 3 periodos administrativos anteriores. Se ha desempeñado por más de 40 años en el sector público, ejerciendo cargos como evaluador de proyectos, analista económico, administrador regional de aduanas, asesor económico y otros. También ha sido consultor externo para el BID y para el PNUD en temas de finanzas públicas y modernización del Estado. Está con nosotros Carlos González. Bienvenido a esta disertación. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Me van a permitir compartir. Muy buenas tardes a todos, especialmente a nuestro amigo José Luis Saraya, presidente de ASIP, a Eduardo de Leville, secretario de la Asociación de Presupuesto Público, al amigo Marcelo Acuña, que nos ha piropeado con eso de la juventud, y a todos los miembros directivos de ASIP y colegas presupuestarios. En el día de hoy queríamos compartirle el temario, los efectos presupuestarios de la pandemia sobre la economía, el sistema de salud y la educación. Caso de Panamá. Está cayendo un torrencial aguacero en Panamá y el audio para mí es un poquito difícil, pero espero que ustedes sí estén escuchando bien allá. Sí, sí, lo escuchamos muy bien. El audio llega correcto. Primeramente, conocer un poquito el entorno, cómo nos recibe o cómo recibimos nosotros la pandemia. En el año 2019, el gobierno tenía 6 meses de haber asumido la administración y estábamos experimentando una desaceleración de un proceso que había sido dinámico en los últimos 10 años. En el 2011, el Producto Interno Bruto a valores corrientes, que había crecido a un 17.8%, fue disminuyendo gradualmente y en el 2019 se recibe con una tasa de 2.9% de crecimiento del PIB. El gobierno, aunque asumió un plan estratégico para reactivar la economía, en los primeros meses, en el primer trimestre, se logró una tasa de crecimiento de 5%, no obstante, la llegada de COVID cambió totalmente la situación y creó en el país unas condiciones muy extremas. Sí es cierto que habíamos tenido un primer trimestre muy alentador. Después de COVID, el resultado final del año fue una caída muy pronunciada de un 20.7% en el Producto Interno Bruto en el año 2020. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, en las barras verdes, cómo se veía la economía antes de COVID y en base a la estrategia que se había montado de desarrollo, con un crecimiento que ciertamente rondaba aproximadamente el 5% para el periodo de gobierno. Sin embargo, la gráfica celeste nos dice lo que se dio en el 20, lo que esperamos para el 21 y lo que se está proyectando hasta el 24. Y en la curva roja pues podemos ver la tasa de crecimiento, donde hay una caída pronunciada en el año 2020 y una recuperación alentadora en el 2021 superior al 10%. Ya los 3 primeros trimestres estuvieron cerca del 10.5 y es probable que el último trimestre, que es el que más empuja, nos pueda situar en una tasa de crecimiento cercana al 12%.
Sin embargo, esperamos que para el 22 esa tasa sea no mayor del 6%, igual para el periodo hasta el 2024. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno de Panamá, el gobierno central, tuvo un efecto muy fuerte en los ingresos corrientes, una caída de cerca del 20%, lo que significó retroceder 8 años, ubicándonos a niveles del año 2012. En el año 2020, los ingresos corrientes del gobierno central que fueron recaudados representaron 6.331 millones de balboas, lo que significó 2.500 millones menos con respecto a lo presupuestado. Para el 2021 se está estimando que los ingresos corrientes se recuperen a un nivel de 7.250 millones aproximadamente, y lo que representaría en todo caso un retroceso de 6 años comparado con los ingresos corrientes que se tuvieron aproximadamente en el año 2015. Es decir, si no hubiéramos tenido los efectos adversos del COVID, los ingresos esperados este año deberían haberse dado alrededor de los 9.000 millones. En esta gráfica se puede ver que hasta el año 2019 los ingresos corrientes que están en la curva azul fueron superiores a los gastos corrientes, lo cual nos daba ahorros primarios positivos. Sin embargo, para el año 2020 ya hubo una situación adversa. Tuvimos un ahorro primario negativo en 1.365 millones, y para el año 2021 se está esperando cerca de 1.513. A estos momentos sí se espera que, debido a la reactivación que se ha estado logrando, esperamos para el año 2022 revertir esta situación que nos produce COVID y lograr un balance o un ahorro corriente de 943 millones, muy parecido a lo que se experimentó en el año 2020. Esto podemos verlo también en esta gráfica, lo que significa que en el 2020 y 2021 los gastos corrientes con relación a los ingresos corrientes van a estar por arriba. Es decir, que el gobierno tuvo que financiar en el año 2020 y va a tener que financiar en el 2021 gasto corriente con recursos del crédito. No obstante, para el 2022 esperamos corregir significativamente esta relación. La inversión pública es, en este sentido, también contradictorio los indicadores desde el punto de vista de la relación inversión sobre el porcentaje del PIB. Toda vez que, aunque en valores absolutos cayó el PIB en el 2021 con relación al 2020, tiene una participación de 6.7% con relación al PIB, debido a que la caída del PIB fue tan pronunciada que en términos relativos la inversión del gobierno se mantuvo positiva con relación al PIB. No obstante, en el año 2021 ya se nota una caída importante, 4.8%, y en el 2022 se espera una recuperación al 5.1% de inversión con relación al PIB. El tema de la afectación del COVID-19 obligó a Panamá a montar una estrategia fundada en 3 ejes. El primero era salvar vidas. El objetivo de salvar vidas tenía que ver con un plan sanitario, pero también tenía que ver con la seguridad pública. Y en ese sentido se tuvo previsto asignar recursos que permitieran garantizar la seguridad pública. Pero además se tenía ya certeza de que el efecto iba a ser tan drástico en las familias que íbamos a tener
que el Estado iba a tener que asumir un rol de alguna manera subsidiario para la sociedad, y de ahí que se diseñó un plan de Panamá solidario para ayuda a las personas, a las familias y a las empresas. De esa manera, lo que se hizo fue hacer una reestructuración del presupuesto que había sido aprobado en el año 2020 y separar aproximadamente cerca de 2.000 millones, de los cuales 1.607 millones fueron efectivamente autorizados, para los cuales 1.147 se orientaron hacia el Panamá Solidario, que incluía un novedoso sistema de ayuda monetaria a través de una herramienta denominada Vale Digital, mediante el cual el documento de identidad personal se le dio característica de una tarjeta débito, y el Estado depositaba en cada una de las personas que habían sido seleccionadas 120 balboas en cada mes, y de esta manera se buscaba que las personas que habían sido más afectadas por el COVID tuvieran un ingreso mínimo que le permitiera atender las necesidades básicas. También se diseñó un sistema de vales físicos, porque el vale digital funcionaba en los lugares donde había mayor comercio y mayor tecnología, toda vez que esto era totalmente computarizado y administrado en forma digital. El vale físico era un documento que recibían las personas y que podían hacer efectivo en cualquier comercio, y funcionaba especialmente para aquellas áreas más rurales o más marginadas, que de alguna manera no tenían un sistema de comercio más desarrollado. Y por último, se tenía la bolsa solidaria. La solidaria consistía en un paquete de alimentos que se distribuía a aquellas familias que estaban en lugares muy remotos, y especialmente en las comarcas indígenas, donde había pocas posibilidades de poder materializar un vale digital o un vale físico. También el gobierno asumió un subsidio eléctrico para las empresas que significó alrededor de 164 millones en el año 2020 y de 103 millones en el año 2021. Se espera al final del año que se complete. Hubo otros subsidios especiales, como una ayuda especial a las mujeres embarazadas que por efecto de la pandemia estaban en el límite de completar el periodo que le permitía cubrirlo a través de la Caja de Seguro Social. Como esas cuotas no se podían completar, el Estado asumió ese gasto para ese grupo de personas. El plan sanitario. Se asignaron 434 millones en el año 2020, que incluyó todo lo que correspondía a insumos médicos y hospitalarios. También se apoyó con incremento del personal médico. Se contrataron hoteles que en ese momento estaban cerrados, y se habilitaron como hoteles hospitales para aquellas personas que no tenían condiciones en sus casas para poder llevar la cuarentena una vez que habían presentado síntomas del contagio. El gobierno de Panamá apostó a la vacunación, y desde muy temprano, en el año 2020, destinó aproximadamente 19 millones para asegurar recibir oportunamente vacunas de COVID, y se contrató con la empresa Pfizer por adelantado cerca de 5 millones, y posteriormente se completó a más de 9 millones. Igualmente se montó un plan de vacunación en lo cual Panamá tiene bastante experiencia, el cual ha permitido que a este momento se haya cubierto
con doble vacunación, más del 80% de la población meta, que es la de mayor de 12 años. Y se hicieron algunas otras operaciones como la trazabilidad para darle seguimiento a las personas contagiadas con quien habían estado, con quien habían tenido relaciones en los días subsiguientes, y de esa manera focalizar las fuentes de contagio. Se dieron otros apoyos como la de servicios de cremación, el manejo de desechos hospitalarios, especialmente por temas de COVID, y también fue necesario darle un subsidio a la Caja de Seguro Social por aproximadamente 80 millones para poder cubrir las necesidades que se habían generado a raíz de la pandemia, debido a que la Caja de Seguro Social en estos momentos en Panamá está presentando una situación muy deficitaria. En cuanto a seguridad, se apoyó a las fuerzas públicas para contratar también hoteles y convertirlos en hoteles cuarteles, debido a que Panamá no tiene una milicia, no tiene un ejército, sino un sistema de seguridad pública a base de policía, y no existen cuarteles a nivel nacional que nos pudieran dar la facilidad de que este personal pudiera respaldar las medidas de cuarentena y de distanciamiento que se habían adoptado. Otros equipos y materiales se le apoyó a la fuerza pública también y de seguridad para atender todo lo que tenía que ver con el control del orden y cumplimiento de las medidas sanitarias. Carlos, si le parece, vamos, y a usted le parece bien, vamos haciendo el cierre y pasando las preguntas, si usted está de acuerdo. Bueno, solo me quedaba el punto de la afectación en la educación. Bueno, voy a saltar esto, que son los resultados. Pues Panamá ha estado controlando el tema de la pandemia, y actualmente pues se puede decir que estamos próximamente a poder pensar en una apertura total. En cuanto al efecto de educación, las medidas sanitarias de confinamiento obligaron al cierre de los centros educativos y universitarios por un periodo de casi 2 meses. El control y la estabilización de la pandemia permitió reiniciar las clases a nivel nacional en modo virtual y semipresencial en algunos colegios particulares. Ya se está hablando de la posibilidad de hacer unas sesiones presenciales. Sin embargo, no ha habido un acuerdo con los educadores, gremios educadores, que son los que más están de alguna manera exigiendo que se tomen medidas mucho más seguras desde el punto de vista de ellos. En el 2020 se logró una cobertura del 90% de la matrícula a través de las clases virtuales, y hubo un 10% que se quedó excluido. Sin embargo, se montó en el 2021 un programa de recuperación especial para estos estudiantes. Lo cierto es que se está evaluando la efectividad del uso de la plataforma educativa virtual y su impacto en la calidad de la educación. Hay muchos cuestionamientos, hay muchas dudas sobre la efectividad de esta modalidad con relación a los resultados esperados para la mejora de la calidad de la educación. Las áreas rurales y comarcas indígenas han sido las más afectadas por las limitaciones en el acceso a los equipos tecnológicos y especialmente a los temas de conectividad. Sin embargo, se están llevando a cabo planes o proyectos para poder establecer puntos de conectividad en esas regiones, y de esta manera lograr pues una integración de estos grupos. Lastimosamente, bueno, por razones de tiempo comprendemos y de esta manera pues presentamos el caso de Panamá. Quedamos
a la espera de las preguntas. Bien, bien, sí, sí. Muchísimas gracias, Carlos González, director de presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía de Panamá. Tengo una pregunta ya para usted, Miguel Orlando Chávez Martínez. ¿Cuál será el crecimiento económico de Panamá al cierre de 2021 en términos de PIB? ¿Su resultado será como fue proyectado? Bueno, gracias. Todo indica que va a ser mejor. Inicialmente habíamos proyectado un crecimiento de un 9%, hubo una revisión a la alza en el primer trimestre de un 10%. Los resultados después del tercer trimestre indican que hay una recuperación mucho más dinámica y probablemente estemos cerca del 12%. Esto coincide con la apreciación tanto de la CEPAL como del BID y del Fondo Monetario Internacional. Bien, muy bien. Había un comentario, una pregunta de Leonor Torres, de Perú. La paralización de las actividades económicas generó el crecimiento per cápita se estanque en el año 2020. Consulta, Leonor. Sí, efectivamente, Panamá tuvo una política de confinamiento total. Ese confinamiento estuvo por un largo de 4 meses. Después empezamos una apertura gradual, pero con esa apertura gradual se dio la segunda ola, que fue muy, muy agresiva y se volvió a cerrar nuevamente la actividad económica. Definitivamente que eso tuvo una afectación muy, muy fuerte porque tuvimos prácticamente un semestre sin actividad. Y se notó ya en el último trimestre, con una reapertura gradual también, se empezó a notar nuevamente la recuperación de la economía. Pero tuvimos algo a favor, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá tuvo un muy buen desempeño, gracias a que hubo una demanda enorme de gas y el trasiego de gas por el Canal de Panamá compensó la caída de contenedores de mercancía y lo compensó satisfactoriamente y en exceso. Así que eso también ayudó a que se pudiera ver un poco más la reactivación en Panamá. Bien, bueno, muchísimas gracias, Carlos González. También saludos que están escribiendo por el chat. La presentación muy interesante, muy completa. Usted había contestado también algunas preguntas que fueron quedando con respecto al turismo, al Canal de Panamá. O sea que, bueno, le agradecemos muchísimo por esta exposición. Bueno, esperamos en la próxima presencial. Así, que Dios lo quiera. Muchísimas gracias, Carlos González.